¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Gracias por estar del otro lado, hoy para escuchar a la doctora María Florencia Grifa hablar sobre fideicomiso testamentario como instrumento de planificación sucesoria. Vamos a estar viendo la definición, sujetos intervinientes, superposición de posiciones jurídicas, objeto, especies y fines, diferencias con el fideicomiso contractual, constitución del fideicomiso testamentario y proceso sucesorio, derechos, facultades y responsabilidades del heredero o legatario fiduciario, extinción del fideicomiso, sustitución fideicomisaria versus fideicomiso testamentario, fideicomiso contractual o testamentario y legítima hereditaria. Siempre que leo los sumarios de Florencia digo, ¿cómo va a ser para meter todo esto en una hora? Pero si hay alguien que lo puede hacer, es ella. ¿Qué haces, Flor? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Irene. ¿Cómo estás? Bien, bueno, Hola hola a todos, buenas tardes. Yo doy por hecho que todos te conocen ya, pero por las dudas les cuento que es abogada litigante, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Sucesorio de la misma universidad, docente estable de la carrera de especialización en Derecho Sucesorio, misma universidad, docente de grado de Derecho de las Sucesiones y Derecho de las Familias de la UNR, y doctoranda en la misma universidad. Ahora sí, hecha la presentación, y ya que sos de la casa, prácticamente podés arrancar cuando quieras. Yo sigo dando acceso a la gente, que creo que es de todo el país. Si quieren contar desde dónde están, bueno, así nos conocemos un poquito más. Me silencio y arranca nomás. Muchísimas gracias, Irene. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco estar en esta tarde, por lo menos acá en Rosario, muy calurosa, escuchándome a mí hablar de este tema, que es muy interesante, y la verdad que la idea es justamente darlo a conocer, porque vemos muy seguido fideicomisos contractuales, no así los testamentarios, que tienen sus reglas específicas, justamente por estar íntimamente vinculados con el derecho sucesorio, y sirven a la hora de planificar. Entonces esta es la idea, ¿no? Con relación al material, como doy bastantes temas, eso dejarlos tranquilos porque doy muchos temas, entonces la idea es que puedan escuchar y no tener que ir copiando, entonces está a disposición una vez que termine la charla, y los pocos fallos que hay también se los voy a dejar, y algún que otro artículo de doctrina, que es lo que más hay sobre este tema, no así jurisprudencia. Arrancamos entonces. Para hacerles un pantallazo general de todo lo que vamos a ver, si bien Irene algo mencionó, vamos a hablar de la definición de fideicomiso testamentario, cuáles son las formas dentro de los testamentos justamente de constituirlo, los sujetos que pueden intervenir, el contenido que tiene que tener ese testamento, la aceptación y la renuncia de ese heredero legatario fiduciario, el necesario tránsito que este fideicomiso, para poder constituirlo, digamos, y que entre en vigencia, tiene que tener por el proceso sucesorio, cómo impacta el pasivo hereditario, la extinción del fideicomiso, la sustitución fideicomisaria, que en nuestro derecho está prohibida, no así el fideicomiso testamentario, y el fideicomiso contractual o testamentario y la legítima hereditaria. En cuanto a la definición, traje lo más claro que tenemos escrito sobre el tema, es el doctor Ferrer. Podemos decir que hay fideicomiso testamentario cuando una persona llamada constituyente, fiduciante o fideicomitente dispone por testamento transmitir la propiedad fiduciaria de su herencia, de una cuota de la misma o de bienes determinados a otra llamada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien designa el testador, que es el beneficiario, y a transmitir dicha propiedad al cumplimiento de un plazo o condición al destinatario final de los bienes, que es el que se llama fideicomisario. En primer lugar, y esto lo voy a remarcar varias veces en la presentación de hoy, ¿por qué? Porque es muy importante, acá tenemos que adecuar toda la normativa del código a el área sucesoria, específicamente testamentaria. Son todas estas figuras que yo mencioné con anterioridad, sucesores mortis causa del testador, es decir, el fiduciario, el beneficiario y el fideicomisario son todos sucesores del fiduciante testador, ¿sí? Mortis causa.
El fiduciario y el fideicomisario pueden ser sucesores universales, es decir, tanto lo es el heredero universal o el heredero de cuota, o pueden ser sucesores singulares, es decir, legatarios. En cambio, el beneficiario necesariamente va a ser un sucesor singular, es decir, un legatario. ¿Cuál es el régimen legal aplicable? Recuerdan ustedes que esto ya estaba regulado por la ley 24.441 y ahora tenemos específicamente regulado tanto el fideicomiso contractual como el testamentario en el Código Civil y Comercial. En materia justamente de institución y sustitución de herederos, el artículo 2493, la parte final, digamos, habla justamente del fideicomiso testamentario. Dice que el testador puede disponer un fideicomiso sobre toda la herencia, una parte indivisa o bienes determinados, y establecer instrucciones al heredero o legatario fiduciario conforme a los recaudos establecidos en la sección octava. ¿Esto qué es? Fideicomiso contractual. La Constitución, fíjense lo que dice esta parte final, y voy a profundizar cuando hable de legítima, del fideicomiso testamentario no debe afectar la legítima de los herederos forzosos, cosa que no especificaba la ley 24.441, excepto, dice la última parte, el caso previsto en el artículo 24.48. ¿Y cuál es este? Es la mejora en favor del heredero con discapacidad, en cuyo caso yo sí puedo dejarle como mejora no solo la porción disponible, sino un tercio de las porciones legítimas que tenga para aplicarla como mejora estricta a ese ascendiente o descendiente con discapacidad. Fíjense, el capítulo 30, al cual remitíamos, habla del contrato de fideicomiso y la sección octava específicamente del fideicomiso testamentario. Reglas aplicables: el fideicomiso también puede constituirse por testamento, el que debe contener al menos, y lo vamos a ver, las enunciaciones requeridas en el 1667, se aplican los artículos, como mencioné, 2448 y 2493, y las normas de este capítulo. Las referidas al contrato de fideicomiso deben entenderse relativas al testamento, pero con las necesarias adecuaciones que ahora vamos a ver. En caso de que el fiduciario designado no acepte su designación, se aplica lo dispuesto en el artículo 1679, el plazo máximo previsto, ¿sí? Se computa desde la muerte del fiduciante, que ya vamos a ver cuál es el plazo máximo legal, y la nulidad es nulo. Fíjense, el artículo 1700 lo establece justamente tanto para el fideicomiso contractual como para el testamentario. Es nulo el fideicomiso constituido con el fin de que el fiduciario esté obligado a mantener o a administrar el patrimonio fideicomitido para ser transmitido únicamente a su muerte a otro fiduciario de existencia actual o futura. Esto es la sustitución fideicomisaria, que está prohibida. Yo no puedo darle un heredero al heredero, ¿sí? Es decir, instituir a un heredero para que al momento de su fallecimiento él tiene que conservar esos bienes y al tiempo de su fallecimiento transmitírselos a otro. Esto está prohibido en nuestro código. Importante acá la traigo lo que menciona la doctora Medina, que el fideicomiso testamentario ha sido instaurado en un régimen sucesorio de orden público, y esto es lo que hay que flexibilizar para poder justamente utilizar esta figura, porque el trust, de donde se trae justamente y se incorpora a nuestro derecho, no tiene el sistema de legítima, sino que hay libertad absoluta de testar. Entonces hay mayor difusión de estas figuras, ¿sí? Ha sido, como les decía, instaurado en un régimen sucesorio de orden público, por lo que su implementación debe coordinarse con el mismo. Para que el fideicomiso testamentario sea válido, debe respetar aquellos principios que son inmodificables por voluntad de las partes. Entre otros aspectos, se debe respetar el sistema de legítimas, el régimen de inhabilidades para suceder por testamento, la posibilidad de incurrir también en la sanción de indignidad, la prohibición, como les mencionaba antes, de las sustituciones fideicomisarias. ¿Cuáles son las formas de constitución? Estábamos hablando justamente del testamento, pero ¿qué formas puedo recurrir de acuerdo al derecho vigente? Puedo recurrir a las formas ordinarias, es decir, el testamento hológrafo, aquel redactado, fechado y firmado de puño y letra por el testador, para lo cual somos justamente los abogados los que podemos dar el asesoramiento en la redacción de un fideicomiso testamentario, o el testamento por acto público, ¿sí? Y las formas extraordinarias son el testamento consular o el testamento aeronáutico. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen?
Acá los menciono a todos juntos y después voy a ir analizando cada uno en particular, ¿sí? El fideicomiso testamentario, en el fideicomiso participan en principio 4 sujetos que la ley denomina fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Y acá me voy a detener en una aclaración que es fundamental. Voy a hablar siempre de fiduciante testador, ¿no? Fideicomitente, fiduciante o constituyente es la misma parte. La transmisión se efectúa, en este caso, por un acto unilateral, mortis causa y de última voluntad, que es el testamento, en donde se instituye a ese heredero legatario fiduciario. Como al producirse el llamado a ese fiduciario para que acepte ese cargo, el testador, ¿qué pasa? Ya murió, habrá fallecido. Los derechos, van a ver ustedes, que la ley le otorga al fiduciante en toda la normativa del fideicomiso contractual, en este supuesto el testador del caso, hay que considerar que los atribuye a ¿quiénes? A sus herederos, justamente por esta circunstancia. Cuando empieza a regir el fideicomiso testamentario, el fiduciante ya ha fallecido, ¿sí? Entonces, todos los derechos que la ley reconozca al fiduciante van a entenderse como reconocidos a los herederos de ese fiduciante testador. Entonces, fiduciante es el titular de los bienes, quien decide con ellos crear un fideicomiso para el cumplimiento de un fin determinado. En el fideicomiso testamentario, tal carácter lo reviste el testador. Fiduciario es la persona a quien se transmite la propiedad fiduciaria de los bienes fideicomitidos, es decir, el titular del dominio fiduciario, quien será el encargado de administrarlos y cumplir el objetivo indicado en el testamento, y una vez finalizado el fideicomiso deberá hacer entrega de los bienes al fideicomisario. El beneficiario, que es la persona designada por el testador, a cuyo favor se ejerce el fideicomiso, recibe las utilidades del mismo, puede no existir al tiempo de la apertura de la sucesión, es decir, al tiempo de la muerte del testador, tiene un derecho creditorio personal que puede transmitir, ya sea por actos entre vivos o mortis causa, salvo que lo prohíba expresamente el testador. Y por último, el fideicomisario, que es la persona que recibirá los bienes cuando se cumpla el plazo o condición previsto en el testamento, o cuando se cumpla el plazo máximo de 30 años previsto por la ley, a contar, en este caso, desde la muerte del testador. Contenido del testamento, según el artículo 1699. El fideicomiso testamentario debe contener al menos las enunciaciones requeridas en el 1667, entre ellas la individualización de los bienes objeto del fideicomiso. En caso de no ser posible, a la fecha de otorgamiento del testamento debe constar la descripción de los requisitos y las características que deben reunir esos bienes. La determinación del modo en que otros bienes puedan ser incorporados al fideicomiso, el plazo o la condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria, la identificación del beneficiario o la manera de determinarlo, ya lo vamos a ver en profundidad como lo dice el 1671, el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso con indicación del fideicomisario a quien deben transmitirse o la manera de determinarlo, conforme lo indica el 1672, los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si cesa. No hay dudas, como en algún momento se generó en la doctrina respecto de si se podía constituir o no sobre toda la herencia o sobre una parte alícuota de la misma. Hoy el Código lo dice expresamente, o sea que no hay duda de que el fideicomiso testamentario puede constituirse sobre una cuota parte de la herencia o sobre la universalidad de la misma. Ahí le pongo las normas. La designación del fiduciario, del beneficiario y del fideicomisario debe respetar lo dispuesto donde en los artículos relativos a institución y sustitución de herederos y legatarios. Asimismo, debe consignarse el plazo o la condición a que se sujeta el dominio fiduciario, el que nunca va a poder durar más de 30 años desde la muerte del testador, salvo en qué situaciones: que el beneficiario fuera un incapaz, caso en el cual durará hasta su muerte o el cese de su incapacidad. Por último, resulta conveniente incorporar al testamento la finalidad que se pretende alcanzar con él,
para dar un marco de actuación al fiduciario en su ejercicio del patrimonio que le es encargado y poder así evaluar su actividad en términos de eficacia y eficiencia. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo cada uno de los sujetos en particular. El fiduciario, ¿sí? Puede ser cualquier persona humana o jurídica. Es un sucesor mortis causa de ¿quién? Del testador, ¿sí? Es heredero universal o de cuota o legatario sometido ¿a qué? A un plazo o condición resolutoria. ¿Qué ocurre? Puede renunciar al cargo de fiduciario. El artículo ahí, cuando ustedes lo vayan a ver, dice, bueno, si se hubiera reservado esa facultad en el contrato, puede renunciar. Pero acá no estamos en un fideicomiso contractual, sino testamentario. Y el heredero puede renunciar una vez, o el legatario puede renunciar una vez que aceptó. Bueno, la realidad es que no. ¿Sí? Sin embargo, el heredero legatario fiduciario sí puede renunciar, no se lo puede obligar a aceptar este cargo. Puede ser intimado también por los terceros interesados a aceptar o renunciar la herencia o el legado, conforme el 2289 y el 2521 para los legados, y si no acepta su designación, se aplica lo dispuesto por el artículo 1679. Fíjense cómo les voy marcando, si bien no hago un parangón específico entre fideicomiso contractual y testamentario, todas las circunstancias que hay que tener en cuenta al momento de la redacción de este testamento. Derechos, facultades y responsabilidades. Pauta de actuación: debe cumplir las obligaciones impuestas por la ley al testamento con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios, que actúa sobre la base de la confianza que se ha depositado en él, de ahí fiducia, fe. Si se designa a más de un fiduciario para actuar simultáneamente, sea en forma conjunta o indistinta, van a tener responsabilidad solidaria. Debe rendir cuentas, puede ser solicitada por el beneficiario, por el fiduciante, es decir, los herederos del fiduciante, o por el fideicomisario, en su caso, conforme a la ley y a las previsiones testamentarias. La periodicidad no puede ser menor a un año. El testador no puede dispensar esta obligación de rendir cuentas, ni de la culpa o dolo del fiduciario o sus dependientes, ni de la prohibición de adquirir para sí los bienes. Y esto lo pongo en realidad con signos de interrogación, porque ya vamos a ver que esta prohibición que existe de forma absoluta en el fideicomiso contractual, que el fiduciario nunca puede ser fideicomisario, es decir, destinatario final de los bienes, aquí tiene sus bemoles, ¿sí? Porque estamos hablando de herederos o legatarios. Reembolso y retribución: excepto estipulación en contrario, el fiduciario tiene derecho al reembolso de los gastos y a una retribución, ambos a cargo de quien o quienes estipula el testamento. Si no se fija la retribución en el testamento, la debe fijar el juez, de acuerdo a la índole de la encomienda, la importancia de los deberes a cumplir, la eficacia de la gestión y las demás circunstancias en que actúa el fiduciario. Beneficiario: acá fui sumamente detallista, pero es muy importante. Espérenme, no, después voy a ir. El 1671, ¿qué es lo que dice? Que puede ser beneficiario una persona humana o jurídica que puede existir o no al tiempo, vuelvo a lo mismo, de la apertura de la sucesión, muerte del testador. En este último caso, deben constar los datos que permitan su individualización futura. Pueden ser beneficiarios ¿quiénes? El fiduciante, es decir, los herederos del testador, el fiduciario o el fideicomisario. Pueden designarse varios beneficiarios, quienes dice el código, excepto que se disponga lo contrario, donde en el testamento se van a beneficiar por igual. Para el caso de no aceptación o renuncia de uno o más de los designados, o cuando uno u otro no lleguen a existir, se puede establecer o el derecho de acrecer del resto, o, en su caso, designar beneficiarios sustitutos. Si ningún beneficiario acepta, todos renuncian o no llegan a existir, se entiende que el beneficiario, ¿quién es? El fideicomisario. Si también el fideicomisario renuncia o no acepta o no llega a existir, el beneficiario debe ser ¿quién? El fiduciante, es decir, en nuestro caso, los herederos del testador.
Y aquí la última parte que ya se las había adelantado, el derecho del beneficiario, como es un derecho creditorio, aunque no haya aceptado, puede transmitirse por actos entre vivos o por causa de muerte, excepto disposición en contraria del fiduciante. Si la muerte, ojo con esto, si la muerte extingue el derecho del beneficiario designado, no va a sus sucesores, se aplican los párrafos precedentes, u opera el derecho de acrecer si se pactó, o va al beneficiario sustituto que tiene que haber sido designado en el testamento. ¿Sí? Atención, el beneficiario también, como les mencionaba antes, es sucesor mortis causa del testador, pero a título singular, ¿sí? Es un legatario de frutos o de prestaciones periódicas de dinero y tiene un derecho personal a obtener que el fiduciario cumpla las prestaciones a su cargo. En razón de su carácter de legatario, fíjense esto, los acreedores de la sucesión, es decir, del testador, tendrán preferencia respecto de sus acreedores personales para cobrarse primero con los frutos de los bienes fideicomitidos, de ahí la importancia de definir la naturaleza jurídica del beneficiario en el fideicomiso testamentario. Flor, tenemos, perdóname Flor, sí. Hay unos pequeños microcortes, no sé si puedes hacer algo al respecto, pero por las dudas te aviso. Tenés muy mala señal, sí, y se te escucha así como entrecortado, pero bueno, si no se puede hacer nada, no se puede hacer. No, es que no tengo el módem acá como para verlo si hay algún problema de señal. No, bueno. Y yo no me doy cuenta. Igual nadie me dijo nada, soy yo la que... te diste cuenta vos. Claro, yo no me doy cuenta, por eso sigo. Pero acá la gente dice que te escucha. Bueno, sigamos. Bueno, perfecto. Fideicomisario. Es la persona a quien se transmite la propiedad al concluir el fideicomiso. Puede ser el fiduciante, nuevamente los herederos del testador, el beneficiario o una persona distinta de ellos. Fíjense acá, no puede ser fideicomisario el fiduciario. Y ahí nuevamente los signos de pregunta. Se aplican al fideicomiso los párrafos primero, segundo y tercero del artículo que leímos con anterioridad respecto de el beneficiario, es decir, la posibilidad del acrecimiento o la posibilidad de, si no hay acrecimiento, designar fideicomisarios sustitutos. Si ningún fideicomisario acepta, todos renuncian o no llegan a existir, el fideicomisario, ¿quién es? El fiduciante, es decir, los herederos del testador. Y les pongo ahí donde está también quién, o puede estar también, el fiduciario, porque volvemos al mismo, el fiduciario que es heredero o legatario fiduciario. La prohibición entonces, como les mencionaba antes, absoluta que rige en el fideicomiso contractual de que el fiduciario no puede ser destinatario final de los bienes, se flexibiliza en el fideicomiso testamentario. ¿Es posible que las posiciones jurídicas se superpongan? Sí, ni duda, porque ya lo hemos visto y acá se los resumo. El beneficiario, por ejemplo, pueden ser beneficiarios los herederos del testador, el fiduciario o el fideicomisario. Destinatario final de los bienes puede ser los herederos del testador, dentro de los cuales queda comprendido, como les mencionaba, el fiduciario, el beneficiario o también una persona distinta de ellos. Y fiduciario puede integrar un conjunto plural de beneficiarios cuando ha sido, por ejemplo, la forma de cobrar su retribución, incluso dispuesta por el mismo testador, y el fiduciario puede ser fideicomisario en el supuesto que les mencionaba anteriormente, que es el 1672 en la parte final. ¿Cuáles son los fines del fideicomiso testamentario y las especies que encontramos? Los fines están vinculados con las relaciones netamente familiares y tienden a evitar o la dilapidación o mala administración de los bienes por parte de los herederos, a lo mejor incapaces o que no tengan capacidad específica para administrar determinados bienes, a la par que el testador puede asegurar un riguroso cumplimiento de su voluntad. Asimismo, pueden constituirse fideicomisos con fines de beneficencia a favor de instituciones culturales, deportivas, religiosas. Fíjense que va a variar el margen de posibilidades dependiendo si yo tengo futuros legitimarios o si no los tengo. Y esto va a cambiar también, en su caso, la finalidad de este fideicomiso.
En cuanto a las especies, con estas finalidades de protección de los herederos menores de edad o incapaces, pueden establecerse fideicomisos de administración, de inversión o de simple conservación del patrimonio fideicomitido. En cambio, acá coincido con Ferrer en que los fideicomisos de garantía o los destinados a construir o vender viviendas, los vinculados con seguros de vida y demás, difícilmente pueden instrumentarse por vía testamentaria. ¿Por qué? Porque en esos supuestos, antes de constituirse, los fideicomisos requieren cierto grado de negociación que no se da en el fideicomiso testamentario, en el cual prevalece la voluntad unilateral del testador. ¿Pueden desvincularse el fideicomiso testamentario de las reglas y principios del derecho sucesorio? De ninguna manera, ¿sí? Es preciso realizar una integración normativa en cuanto es de especial trascendencia, entre otras cuestiones, a los fines de la constitución del fideicomiso, por ejemplo, el pasivo sucesorio, o sea, los acreedores de la sucesión, que son los acreedores del testador fiduciante. Estos tienen preferencia para cobrarse con los bienes del causante antes que los herederos y los legatarios. Las disposiciones del testador se cumplen después de haber satisfecho a sus acreedores. Entonces acá les vuelvo a remarcar la diferencia, y esto no es menor. ¿Por qué? Porque si ustedes van a estudiar este tema por autores específicos de derecho contractual, y les diría que no, porque van a asesorar y van a asesorar mal. Acá hay que estudiar todo este tema en profundidad cuando hay que sentarse a redactarlo, autores específicos de derecho sucesorio, que son los que van a compatibilizar adecuadamente las normas contractuales al acto jurídico unilateral y de última voluntad, que es el testamento. Las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el título 10 de este libro, mediante testamento otorgado con las solemnidades legales. Es un acto jurídico, como dije, unilateral, de última voluntad, es esencialmente revocable. Yo hasta el mismo momento de la muerte puedo dejar sin efecto ese fideicomiso si lo revoco con otro testamento en donde dispongo de forma diferente respecto de mis bienes. Las vicisitudes que lo afectan, entre ellas nulidad, revocación y caducidad. En cambio, el contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Aceptación o renuncia del fideicomiso testamentario. El fiduciario, como les mencionaba antes, en su carácter de heredero legatario fiduciario, sujeto a plazo o condición resolutoria, debe aceptar o renunciar la herencia o el legado luego de acaecida ¿qué? La muerte del testador fiduciante. Ahí les menciono los artículos: derecho de opción, aceptación de la herencia y renuncia, renuncia del legatario, que lo prevé el 2528, y si no acepta su designación, se aplica lo dispuesto por el 1679. En cuanto al beneficiario también, en su carácter de legatario, sujeto a plazo o condición resolutoria, debe aceptar o renunciar el legado luego de acaecida la muerte del testador fiduciante. En caso de premoriencia, no aceptación o renuncia, se aplica lo dispuesto y que analizamos ya en el artículo 1671. Y el fideicomisario, en su carácter de heredero legatario sujeto a plazo resolutorio o a condición suspensiva, ya vamos a ver esto, debe aceptar o renunciar la herencia o legado luego de acaecida la muerte del fiduciante, en el caso de que su derecho esté sujeto a plazo, y luego de cumplida la condición en el supuesto de que su derecho esté supeditado al cumplimiento de una condición suspensiva. ¿Existen diferencias para el fideicomisario? Si el fideicomiso testamentario se sometió a plazo o condición, sí. El fideicomiso sometido a plazo, al ser un sucesor mortis causa del testador, el fideicomisario sometido a plazo resolutorio, ¿qué debe pasar? Debe sobrevivirlo al testador para adquirir los bienes que le deja a través del fiduciario, quien debe transmitírselos cuando se cumpla el término puesto en el fideicomiso.
no es preciso que sobreviva el fiduciario, esto que en algún momento se discutió, porque no es sucesor del fiduciario. Ojo, todos acá, fiduciario, beneficiario y fideicomisario, son sucesores universales o singulares, en el caso del beneficiario, del testador. Solo interesa entonces que el fideicomisario sobreviva al testador. Cuando fallezca antes que el fiduciario y aún antes del cumplimiento del plazo, igualmente transmite su derecho a sus sucesores, a quienes el fiduciario deberá entregar los bienes de la misma manera que si hubiese fallecido después de vencido el plazo. Espérenme que acá los corro a ustedes porque si no, no veo. En este caso, el fideicomisario tiene un derecho seguro, cierto, solo que su exigibilidad está diferida en el tiempo. Por eso transmite el derecho a sus sucesores si fallece antes del cumplimiento del plazo, y por ello también puede anticiparse a aceptar o repudiar la herencia válidamente. En cambio, si está sometido a condición, la situación es diferente del fideicomisario. Si está sometido a justamente el fideicomiso a una condición resolutoria, que será a la vez, ¿qué cosa? Suspensiva para el derecho del fideicomisario. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la condición extingue el derecho en cabeza de uno, que es el fiduciario, y automáticamente lo hacen hacer en cabeza del fiduciario, el fideicomisario, perdón. Ya a esta altura me trago con los nombres. En este caso, el fideicomisario debe sobrevivir a dos circunstancias: al testador y al cumplimiento de la condición, para que su derecho nazca. Pues aunque sobreviva el testador, solo es titular de un derecho condicional eventual que no lo habilita a aceptar la herencia, por lo que si fallece antes del cumplimiento de la condición, no transmitirá a sus sucesores ningún derecho a los bienes fideikomitidos dejados por el causante, precisamente porque no alcanzó a adquirirlo. Supónganse que se supeditó a obtención de un título universitario, por ejemplo. Espérenme que acá los corro otra vez, y ahí voy. ¿Cómo se concreta ahora sí la constitución del fideicomiso testamentario una vez acaecido el fallecimiento del testador? Aceptación entonces de la herencia o el legado. La constitución del fideicomiso testamentario se concreta con la aceptación de la herencia por parte del fiduciario. La persona instituida en ese testamento como heredero o legatario fiduciario solo puede limitarse a aceptar o repudiar la herencia o el legado así deferido. Si acepta, esto también es muy importante. No hay que celebrar ningún contrato. Estamos en fideicomiso testamentario. No se requiere justamente la firma de un contrato ni con los herederos del testador, ni con el albacea para dar vida al fideicomiso, porque aquí el título constitutivo, ¿cuál es? El testamento, ¿sí? Entonces, la aceptación, que va a tener efecto retroactivo al tiempo de la apertura de la sucesión, es decir, la muerte. Importante, esta aceptación que les mencionaba no alcanza para atribuir al fideicomiso eficacia inmediata ni en relación al beneficiario y al fideicomisario ni con relación a terceros. ¿Por qué? Porque el bien o los bienes que constituyen el objeto del fideicomiso integran la herencia, ¿sí? Ente abstracto compuesto de activo y de pasivo. Entonces, y que al fallecer el testador, nos encontramos con este patrimonio hereditario que constituye una universalidad jurídica que se transmite en bloque a los herederos y automáticamente, por disposición de la ley, en el momento de fallecer el causante. Para lograr entonces la transformación de ese ente universal y abstracto en bienes concretos que se van a adjudicar a los herederos y legatarios, es preciso y necesario transitar el proceso sucesorio. ¿Quiénes tienen legitimación? Bueno, el fiduciario, si es instituido como heredero, tiene legitimación para promover el proceso sucesorio testamentario, y si es designado legatario, debe previamente intimar a los herederos conforme el artículo 2289 para que se pronuncien por la aceptación o por la renuncia, y esperar el plazo que fijan los códigos procesales. En Santa Fe el código vigente establece un plazo de 6 meses desde la muerte del causante, otros códigos establecen 4, para poder iniciar la sucesión testamentaria. ¿Y esto por qué? Porque el legatario particular se asimila más a la figura de un acreedor, entonces no tiene legitimación directa para iniciar la sucesión, sino
primero hay que recurrir o intimar al heredero para que lo haga, y en caso de negligencia de este, ahí sí pueden iniciar, en este caso, la sucesión testamentaria. Forma del testamento, bueno, va a variar justamente el procedimiento a seguir si tengo un hológrafo o por acto público. Si es un hológrafo, previo trámite, ¿qué tengo que hacer? Previamente iniciar el trámite de protocolización de ese testamento para que se corrobore, conforme lo dice hoy el código, con pericia caligráfica, la fecha, la letra y la firma del testador, ¿sí? Y luego se obtendrá la declaración de validez formal del testamento en las provincias que lo admiten, o la declaratoria de herederos en la provincia de Santa Fe. También para las sucesiones testamentarias tenemos sentencia de declaratoria de herederos, y en ellas debe constar específicamente el carácter de heredero o legatario fiduciario, ¿sí? Si es por acto público, aquí ya directamente se inicia la sucesión testamentaria, también a fin de obtener la declaración de validez formal o la declaratoria de herederos. Si existen otros herederos o legatarios, se realizarán las operaciones de ¿qué? Inventario, avalúo y partición. ¿Cuál es la incidencia del pasivo hereditario? En el inventario se incluirá el pasivo, que se deducirá obviamente del activo sucesorio. Los herederos solo tienen derecho al activo, recuerden la regla, primero se pagan las deudas y después se hereda, ¿sí? Solo tienen derecho al activo líquido una vez desinteresados los acreedores del causante o del testador en este caso. Los legatarios no pueden pretender ser pagados sino después de que los acreedores hubiesen sido satisfechos. Entonces, los acreedores del causante tienen preferencia para cobrarse sobre los bienes de la sucesión y con los frutos naturales y civiles de los mismos antes que los herederos, incluso legitimarios, y que los legatarios, y por ende antes que los acreedores personales de unos y otros. Este principio es consecuencia de la regla general de que el patrimonio del deudor es la prenda común de sus acreedores. El fideicomiso no puede ser constituido en fraude de los acreedores del constituyente, y lógicamente por ningún acto, y en esto adhiero a lo que sostiene Ferrer, ni por contrato ni por acto de última voluntad. En síntesis, esto que dice el artículo 1686, que tampoco pueden agredir los bienes, este patrimonio separado que se constituye a través del fideicomiso, no puede ser agredido por los acreedores del fiduciante, como acá los acreedores del fiduciante son los acreedores del causante. La única excepción la establece ahí el artículo, salvo acciones de fraude o ineficacia concursal. Bueno, acá no. Además de que van a tener eventualmente esas acciones de fraude o de ineficacia concursal, primero hay que pagar a los acreedores del causante y luego, con el remanente líquido, constituir el fideicomiso. Seguimos. Partición y publicidad del fideicomiso. Entonces, una vez liquidado el pasivo, del activo líquido recién se detraerán los bienes destinados al objeto del fideicomiso, y ello se concreta mediante ¿qué acto? La partición. En la partición se formarán la porción hereditaria o hijuela del heredero legatario fiduciario, y una vez aprobada por el juez, se procederá a su inscripción en los registros pertinentes conforme a la naturaleza de los bienes. Esta hijuela, tanto en la hijuela como en la inscripción registral posterior, se debe dejar constancia del carácter fiduciario de la transferencia en favor del sucesor fiduciario y del destino final de los bienes. En cuanto a las especificaciones, tanto en una como en otra, es decir, en la hijuela que se realiza dentro del expediente sucesorio a los fines de la partición y en la inscripción registral posterior, derechos y obligaciones y responsabilidades del heredero legatario fiduciario, porque todo esto va a implicar en los actos que él realice y su responsabilidad o su actuación dentro de las indicaciones que le dio el testador frente a terceros. Derechos y obligaciones y responsabilidad del heredero legatario fiduciario, y el plazo o condición al que queda sometido su dominio fiduciario. Publicidad frente a terceros, si son bienes registrables, desde la inscripción correspondiente, y si son bienes muebles no registrables, basta la tradición traslativa de dominio y el título está en el testamento y en la adjudicación que se realiza en la partición en el proceso sucesorio. Entonces, eficacia frente a las partes y en relación a terceros. Inscripta la partición en los registros pertinentes o aprobada la misma en relación a los bienes muebles no registrables,
queda concluido hasta allí el proceso sucesorio y adquiere eficacia el fideicomiso frente a las partes interesadas, herederos del testador, beneficiario y fideicomisario, y también respecto de terceros. Por consiguiente, la publicidad y eficacia del fideicomiso testamentario, se logra básicamente en el proceso sucesorio. El plazo, atención con esto, de vigencia del fideicomiso comienza a correr desde la apertura de la sucesión, que es ¿cuándo? Fallecimiento del testador. ¿Cómo proceder frente al cese del fiduciario? Las causales de cese están previstas en el 1678, yo me voy a referir solamente al caso de muerte. Remoción judicial, incapacidad, inhabilitación, restricción de la capacidad o muerte en el caso de ser una persona humana, disolución si es persona jurídica, quiebra o liquidación y renuncia. Como les decía, en el supuesto de que fallezca el fiduciario, ¿qué debo ver en primer lugar? Si el testador designó un sustituto. Acreditado que sea entonces, dentro de ese proceso sucesorio testamentario del fiduciante, el fallecimiento del fiduciario, se transfieren los bienes al fiduciario sustituto, también mediante hijuela, si está designado, obviamente, en el testamento. Si el testador no designó sustituto, en el mismo proceso sucesorio testamentario, él o la jueza deberán designar un sustituto y transferir a este la propiedad fiduciaria de los bienes mediante hijuela que se debe inscribir registralmente. Extinción del fideicomiso, esto también. El cumplimiento, el artículo 1697 dice, en el inciso A, el cumplimiento del plazo condiciona que fue sometido o el vencimiento del plazo máximo legal, que es de 30 años, o si está establecido en favor de una persona incapaz, hasta que recupere la capacidad o su fallecimiento. Ojo con esto, la revocación del fiduciante si se ha reservado expresamente esa facultad. Acá ni necesita reservarla porque esto no se aplica, esta causal, en el fideicomiso testamentario. Cualquier otra causal prevista en el testamento, que esto sí lo puede hacer, prever otras causales de extinción el propio testador. ¿Por qué no se aplica la revocación? Justamente porque el fiduciante o testador, como yo les decía antes, puede revocar su testamento hasta el mismo momento de su muerte. Y allí, ¿qué pasa? No va a haber fideicomiso testamentario alguno si en el testamento que redacta con posterioridad o no vuelve a disponer de sus bienes o no realiza un testamento constituyendo otro fideicomiso testamentario. Si la extinción se produce por el cumplimiento del plazo o condición, el fiduciario deberá nuevamente concurrir al proceso sucesorio, rendirá cuentas y se realizará un nuevo inventario a efectos de transferir los bienes en dominio pleno a quien indique el testamento. Sustitución fideicomisaria y fideicomiso testamentario. Como yo les decía antes, la sustitución fideicomisaria está prohibida. ¿Qué es lo que dice el 2491 del Código? Dice, sustitución, la facultad de instituir herederos o legatarios, no importa el derecho de imponer un sucesor a los instituidos. La disposición que viola esta prohibición no afecta la validez de la institución y tiene eficacia si puede valer en alguno de los dos casos del párrafo siguiente. Es decir, ¿en qué consiste la sustitución fideicomisaria y por qué se prohíbe? Y les voy a dar el panorama actual con relación a esta prohibición que no debería ser tan tajante en la actualidad. En realidad, esto se hacía antiguamente, ¿por qué? Se establecía tajantemente para no direccionar, es decir, yo no puedo supeditar a la muerte de una persona que esta la instituyo como heredera y esta debe conservar los bienes porque ¿qué estoy haciendo? Sacando esos bienes del comercio, le estoy imponiendo la obligación de que conserve sus bienes para que recién al momento de su fallecimiento los traslade a determinada persona. Esto hacía que, si se permitía, los bienes siguieran transmitiéndose entre determinadas familias, ¿sí? Eso específicamente está prohibido. No así la sustitución vulgar, es decir, yo puedo darle un heredero en caso de que el primero que instituí como heredero legatario no quiera o no pueda aceptar la herencia, pero nunca puede ser esa condición la muerte del primer instituido. Puede ser que prefallezca, por ejemplo, al testador, eso sí, o que renuncie, y en su caso
no quiere aceptar la herencia. Entonces, esa es la única sustitución permitida en nuestro derecho, cuando instituye un heredero en defecto de otro, cuando éste no quiere o no puede aceptar la herencia. Cuando el fiduciante o testador designa fiduciarios, beneficiarios o fideicomisarios sustitutos, ¿qué es lo que está haciendo? Está recurriendo al único supuesto que tenemos hoy en nuestro derecho permitido, que es la sustitución vulgar. El fideicomiso testamentario está permitido, como les mencionaba antes, en el fideicomiso testamentario la transmisión de los bienes al fideicomisario no depende de la muerte del fiduciario, sino de un acontecimiento distinto, que es el plazo o condición resolutoria impuesto por el fiduciante o el testador. Hay autores que consideran que esta absoluta prohibición de las sustituciones fideicomisarias ya no tendría razón de ser en el derecho vigente. Y la mayoría, entre ellos Ferrer, Medina, Iglesias, encuentran esta excepción que ya la establecía la 24.441. Fíjense que yo les decía que el testador le puede prohibir al beneficiario transmitir su derecho creditorio, ya sea por actos entre vivos o mortis causa. Bueno, si justamente se lo prohíbe al beneficiario que transfiera su derecho y designa un sustituto en caso de fallecimiento del beneficiario, estaría configurando una excepción legalmente permitida por este artículo específico, fideicomisaria, siendo que la regla es la prohibición. Les traigo dos fallos solamente porque vuelvo a repetir lo mismo, y los dos están referidos a fideicomisos contractuales, no testamentarios. Este es un caso de Necochea, bastante reciente, en donde se celebró un pacto en realidad sobre herencia futura prohibido. La Cámara que hace revoca la sentencia que había rechazado la demanda de nulidad absoluta, pues los contratos de fideicomiso atacados afectan el orden sucesorio, ya que surge como finalidad expresa la de constituirse un fideicomiso de administración con la particularidad de la percepción de la totalidad de los frutos y rentas para los beneficiarios de primer orden, que eran los que habían constituido ese fideicomiso contractual, mientras ellos se encontraran con vida, pero una vez acaecido su fallecimiento, los frutos y rentas solo podrían ser afectados a la conservación y recapitalización de los bienes fideicomitidos hasta la finalización del fideicomiso, en el que serían transferidos no ya a los hijos, sino a los nietos. Es decir, estaban traspasando, en lugar, solamente el hijo había sido designado fiduciario en este caso, pero solamente debía administrar ese patrimonio para transferírselos a sus propios hijos, conforme lo habían dispuesto sus padres en el contrato. El negocio celebrado tuvo una clara finalidad sucesoria, la de designar destinatarios finales de los bienes a quienes carecían de vocación sucesoria, aunque diferida a la extinción del fideicomiso, pero no con una evidente vinculación con el hecho de la muerte del fiduciante y su esposa, lo que era indisponible para las partes. Si bien toda persona tiene derecho a contratar sobre los bienes, lo cierto es que si el contrato está inspirado y se propone principalmente asegurar el destino del patrimonio para después de su muerte, ello puede entenderse como una violación a la prohibición que surge del artículo 1175, que es de los pactos sobre herencia futura, y actualmente la prohibición está en el 1010, primer párrafo. Fideicomiso ilegítima hereditaria. ¿Qué pasa? Ahora el artículo dice expresamente, cosa que no hacía la ley 24.441, dice que la constitución del fideicomiso no debe afectar la legítima de los herederos forzosos. La ley que lo regulaba no decía nada, entonces se generaba dudas si había legitimarios, sobre qué porción se podía constituir este fideicomiso, si solo sobre la legítima o si se podía avanzar, perdón, solo sobre la disponible o si se podía avanzar más allá. Ahora específicamente, y esto ya era opinión de la doctrina mayoritaria con anterioridad, se establece la excepción de que se puede afectar la legítima en el caso de la mejora estricta en favor del heredero con discapacidad y que este fideicomiso sea constituido con esa finalidad. La doctrina mayoritaria, ¿qué es lo que interpreta? Que si existen legitimarios, solo puede constituirse válidamente el fideicomiso testamentario sobre la porción disponible. No comparto. ¿Por qué? Porque tenemos que estamos en un momento, y ahora lo voy a mencionar con la nueva ley que entró en vigencia en el año 2020, donde estamos dando muestras de flexibilización de este tajante orden público sucesorio que teníamos antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial.
Y vuelvo a lo mismo, ya los que me habrán escuchado con anterioridad saben mi postura respecto de la legítima hereditaria, que no es una postura caprichosa en el sentido de que se debe eliminar, sino que no responde a las realidades familiares actuales, ¿sí? ¿Cuál es mi opinión? Si yo tengo una norma, como es el 2330, que está establecido dentro de las indivisiones hereditarias, y justamente el testador puede, a través de un testamento, imponer a sus herederos, aún legitimarios, la indivisión de la herencia por un plazo no mayor de 10 años, no puedo echar por tierra esta norma, por más que el artículo específico me diga que el fideicomiso testamentario, porque si no, prácticamente seguimos reduciéndolo a una porción muy reducida, o un tercio, ¿sí? En el caso de descendientes, o un medio en el caso de que los legitimarios sean el cónyuge o los descendientes. ¿Sí? Entonces, en mi opinión, en este caso, se debe compatibilizar y en su podría existe la posibilidad, compatibilizando estas normas, que el testador, aún teniendo legitimarios, instituya el fideicomiso sobre toda la herencia, debiéndose respetar el plazo mínimo de 10 años. Ahora sí, se excede ese plazo y tendrán la posibilidad de interponer, obviamente la van a tener que plantear antes, ¿no? Las acciones de protección de la legítima por haber excedido eventualmente ese plazo. Pero sí o sí se debería respetar para hacer un análisis sistemático de las normas. Si se afectó la legítima mediante la constitución de un fideicomiso contractual o testamentario, ¿qué ocurre? Los legitimarios afectados podrán interponer la acción de entrega de la legítima, que es aquella, por ejemplo, que establece el Código Civil y Comercial cuando el testador, ¿qué hace? Omite, es la acción que el código que antes se llamaba preterición del heredero forzoso. Yo omito a uno de mis herederos forzosos instituyendo justamente a un tercero extraño. ¿Que lo puedo hacer en el fideicomiso testamentario? Sí, porque el fideicomisario puede ser un tercero que no sea los herederos del testador, ¿sí? Entonces, puede ser que interponga la acción de entrega o la acción de reducción de las disposiciones testamentarias. Si la violación fue mediante la constitución de un fideicomiso contractual, los afectados podrán interponer las acciones de protección que prevé el Código, ¿sí? Conforme la Ley 26.994, que son 5, acción de entrega, acción de complemento, reducción de donaciones, de disposiciones testamentarias y la acción rey persecutoria. Y si el testador falleció luego de entrada en vigencia de la Ley 27.587, esta que entró en vigencia a fines del año 2020, los legitimarios afectados, ya sea en su igualdad o en su legítima hereditaria, entre sí solo van a tener acción de colación, ¿sí? Que opera en valores y no persigue la cosa de manos de quien la tiene. Para finalizar con esto, les vuelvo a reiterar el famoso caso Vogelius, que dio cabida a toda la normativa posterior, porque esto era interpretación doctrinaria y de la jurisprudencia. ¿Qué había pasado? Vogelius había constituido, justamente, se había casado en varias oportunidades, y para vulnerar la igualdad y la legítima de herederos forzosos que tenía en Argentina, constituye un trust en Inglaterra, y destinatarios finales de esos bienes iban a ser dos de sus legitimarios. Dice, 2 herederos forzosos iniciaron una demanda de colación contra los coherederos que recibieron bienes inmuebles del causante como consecuencia de la constitución de un fideicomiso a su favor en el exterior. El juez de primera instancia rechazó la demanda por considerar que no se estaría frente a una donación típica. Este fallo justamente y la interpretación de la doctrina y jurisprudencia vino a dar lugar a que hoy el Código Civil y Comercial tiene una norma específica que dice que cualquier otro beneficio que surja de una convención particular realizada con el causante y los futuros legitimarios, los herederos forzosos, es colacionable, no necesariamente tiene que entrar dentro del marco de una donación stricto sensu. La Cámara, con voto del doctor Zanoni, revocó la sentencia apelada expresando que a los fines de salvaguardar el principio de igualdad entre los herederos forzosos, los coherederos demandados deben colacionar en la sucesión del causante el valor de los inmuebles que fueron transferidos a su favor como consecuencia de la constitución de un fideicomiso gratuito. El fideicomiso constituido con fines de liberalidad a título gratuito, designando beneficiarios a algunos herederos forzosos, debe ser asimilado
a las donaciones colacionables. También de este fallo, que se los voy a dar si no lo tienen, seguramente a lo mejor ya lo tienen, surge la posibilidad de pagar, cosa que el código recepta también, la afectación de la legítima en dinero, sin tener que volver los bienes para salvar esa porción, sino poder pagar la afectación de ella en dinero. Y ahí terminamos. 59, no lo hice a propósito. No terminaste el curso, terminaste con ellos, pobres. Lo van a Tremendo tener el que repasar tema. varias veces Es el súper tema. espeso. Es re espeso, sí. Bueno, mirá, ni te agradecen siquiera, Florencia. Mirá cómo quedaron. ¡Ah, los mataste! Perdón, Ahí, casi me volví loca yo también ahí estudiándolo. saltó Carmela diciendo excelente, por lo menos, mirá. Bueno, Gracias, gracias. es un tema espeso, claramente es espeso, y este PowerPoint lo van a tener que digerir, ¿no? A ver, ¿cuál es mi idea con esto? No asustarlos, sino empezar a utilizarlo. O sea, que el miedo o el desconocimiento no nos paralice en utilizar estos instrumentos que sirven y mucho, porque en materia de fideicomiso hay por doquier, pero no testamentarios. Y hay, entonces, nada, justamente por eso, muy minuciosa, y después lo van a poder ver en profundidad, de condenar, porque no hay normas específicas, o sea, remite la normativa contractual, pero si yo aplico el artículo conforme, voy a hacer un desastre. O sea, ese testamento lo voy a hacer mal, seguramente voy a planificar mal. Entonces, la idea es hacerlo de la mejor forma posible. Y Bueno, estudiando. sí, digamos, como para una primera aproximación al tema y entender de qué se trata, estuvo buenísimo. Después hay que estudiarlo, ¿no? Mucho. Bueno, Acá, muchas bueno, gracias. Ahí estoy viendo dice, comentarios. uno dijo que paliza, me encantó. Bueno, Miren, es la primera vez que, les soy sincera, es la primera vez que doy este tema. bueno, no parecía, te voy a decir. Sí, no, lo No, he hecho en trabajos de posgrado y demás, que hacía mucho que no revisaba, pero la verdad que me costó también a mí armarlo, porque quería ser lo más clara posible y uno se entra a mezclar con la figura ya de por sí y nada. Pero bueno, después ahí tienen el material para volver a repasarlo y cualquier cosa consultan con posterioridad, sí. no hay problema. Flor, este PowerPoint, que no es el PowerPoint que normalmente solemos usar, se llama Genially, ¿no? Ellos van a tener que hacer algo para poder verlo. Van a tener que, nada, hacer como una especie como de prescripción en Genially. ¿Cómo es? No me acuerdo. A ver, Sí, sí, hay que tendríamos que generar un consultar. usuario y contraseña, pero es una pavada, es gratuito totalmente, no tienen que pagar nada, pero van a tener que, creo que, generarse un código de usuario y contraseña Verlo. para poder verlo, sí. Sí. Bueno, cualquier En cosa nos realidad, escriben. claro, cualquier cosa, porque si yo los tengo que vincular, el tema es así, cuando es el Genial y no es pago, uno no puede bajarlo como si fuera un PowerPoint y compartirlo. Pero la cuenta es gratuita, entonces si se vinculan a todos los inscriptos, por ejemplo, hoy con el material, lo Sí. pueden acceder bajándose la aplicación. Pero me parece que con el curso que dimos la otra vez había otra posibilidad más sencilla, Irene, y yo ya lo puse público Bueno, al Power, así que a lo mejor va a ser al Genial, va a ser más fácil. bueno, lo vemos. Pero Cualquier cosa, quédense si no. tranquilos que lo vamos a solucionar para que lo tengan. Sí, porque sin este PowerPoint es como imposible. Bueno, no sé si hay alguna consulta, si tienen alguna duda, si han tenido algún caso y lo quieren comentar o consultar. Lo bueno y breve dos veces bueno. Queda grabado esto, así que también lo pueden volver a ver si quieren en nuestro Facebook. Déjame ver si en Facebook hicieron alguna consulta también. Un minuto, que voy a chusmear acá a ver qué pasó. Sí, es como que quedaron noqueados, pero bueno, Sí, no, también es te agradecen entendible. mucho en Gracias, Facebook, pero gracias. no hay alguna consulta En el caso de puntual. sustitución, acá veo algo, espérame. Sí. Sí, Ana, con relación a sustitución, ¿qué me querés preguntar? Ana, creo que Ana, ¿levantaste la mano? Ah, sí, ¿Sí? sí. Espera un Si quiere poquitito, preguntar. espera que te voy a No. habilitar. Primero bajo la mano. Ahora no te voy a encontrar, espera. No te tendría que haber bajado la mano, espérame un poquito. Te tengo que convertir en coanfitrión para que puedas habilitar el micrófono, que ya deberías poder hacerlo. Fíjate, si podés. Ahí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes.
Bien, no, el tema de la sustitución, que explicaste muy bien, hiciste una diferenciación ahí, la posibilidad que existe de sustitución, bueno, no sé si vos a eso podrías volver a repetir o hacer alguna aclaración más al respecto, porque me consultaron a mí, la verdad, una colega me dijo, Sí. le conté, así que no sé Mirá, si... lo explico sencillo. La sustitución, la única permitida, porque vos vas a ver institución y sustitución de herederos en la parte justamente de testamentos, ¿sí? La única permitida es la sustitución vulgar, es decir, yo designo instituyo a un heredero legatario y para el caso de que éste no pueda, porque por ejemplo prefallece o no quiera porque renuncia, aceptar esa herencia o ese legado, pasa a Irene, ¿sí? Te instituyo a vos, si Ana no puede o no quiere, la instituyo a Irene. Esa es la única permitida y es la que se aconseja hacer, porque esta sustitución, ¿qué es lo que ocurre? Hace las veces del derecho de representación en la sucesión a intestato, ¿sí? Si yo no lo pacto, perdón, no lo pacto, es un testamento, si no lo establezco expresamente en la redacción del testamento, y supónganse, vos me prefalleces a mí, ¿qué pasa? Hay caducidad de la disposición testamentaria, por lo tanto, tus herederos no van a poder venir a reclamarme nada, ¿sí? Porque esa disposición testamentaria ha caducado. Entonces, para salvar esa circunstancia, lo bueno es recurrir a la sustitución vulgar, la única permitida. ¿Cuáles son las prohibidas? La sustitución fideicomisaria, que es decir, yo te designo a vos como heredera, vos tenés que conservar esos bienes y administrarlos para tu fallecimiento transmitírselos a Irene. Eso no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque saco los bienes del comercio y porque estoy creando un orden paralelo al legal. Porque al momento de tu fallecimiento, en lugar de heredarte tus herederos, a intestato testamentario, tiene que ir Irene. Esa es prohibida. Y la otra, que también está prohibida, es la de residuo. Es decir, te instituyo como heredera vos, podés administrar y el remanente, al tiempo de tu fallecimiento, va a Irene. Esa tampoco está permitida. ¿Más claro ahí? Ahí empezaron las preguntas, ¿viste? Bueno, es como que quedaron aturdidos y bueno, están reaccionando recién ahora. Bien. Clara, tiene una mala percepción. Viviana dice, cada vez se escucha más la figura del fideicomiso testamentario, pero en la práctica lo hacen las personas de poder adquisitivo alto. ¿Es así? Y a ver, y uno no se va a poner a hacer semejante cosa si tiene chauchipalitos, es lógico, pero bueno, hay que empezar a hacerlo. Y que uno quiere, por ejemplo, tengo herederos que me van a dilapidar todos los bienes y tengo uno que es menor de edad, a los fines de protegerlo, no hay duda de que voy a recurrir a esta figura. Ni hablar si es incapaz. Sí. ¿Los bienes fideicomisivos pueden ser embargados por deudas posteriores al fallecimiento del testador? ¿Cómo solicitaríamos al juez el embargo? ¿Por deudas? Posteriores al fallecimiento del testador. Ahí tienen que aplicar específicamente, en principio, digamos, él va a responder. A ver, ay, ¿qué toqué? No, te estamos escuchando. No, me apareció acá. Ahí se aplican las reglas específicas, recuerden ustedes, yo en eso no me introduje en profundidad, que es un patrimonio separado, ¿sí? Primero yo al que tengo que pagar sí o sí es ¿a quién? A los acreedores de la sucesión. Y eventualmente estos también van a poder atacar los bienes, por más que hayan pasado a propiedad fiduciaria de este legatario o heredero fiduciario, para cobrarse esas acreencias. Ahora otra cosa es lo acaecido con posterioridad, ¿sí? Ahí solamente van a responder esos bienes fideikomitidos. Recuerden ustedes que no se puede concursar, tiene todo un régimen específico, en todas cuestiones que yo no me introduje en profundidad porque excedía la charla, ¿no? O sea que hay más. No, claro. Por ahí es para volver a darla en partes, ¿no? Y despacito como ir absorbiendo la figura. También es una figura útil para las uniones convivenciales con hijos menores de diferentes parejas y o discapacitados, dice Viviana. También. A ver, vuelvo a lo mismo, hay que, cuestión tributaria impositiva, sí, para lo que se ha hecho generalmente. Vuelvo a lo mismo, hay que recurrir a estos institutos
a los fines, y justamente al testamento, a los fines de proteger a aquellos sujetos vulnerables que yo voy a tener al tiempo de mi fallecimiento y que la ley no les da legítima. Por ejemplo, el conviviente, como dice acá Viviana. Claro. Y no podemos seguir diciendo, como dice mucha doctrina, que no tenemos una cultura de testar. Porque vuelvo a lo mismo, hay que dar a conocer a las personas las posibilidades. Muchos creen que porque tienen legitimarios no pueden hacer nada. Y hasta de hecho los legitimarios se creen con derecho en vida a hacer todo respecto a un patrimonio que no les pertenece hasta el momento de la muerte, y no en su totalidad. Entonces, hay que dar a conocer justamente estos instrumentos y la forma adecuada de planificar, porque vuelvo a lo mismo, también no me sirve de nada planificar y voy y me guío por la normativa específica, que no la adapté específicamente al testamento, y cuando tengo que abrir la sucesión testamentaria, lejos de solucionar conflictos, los generé. Entonces voy a estar planificando y planificando mal. Pero vuelvo a lo mismo, no por este tema de que es un engorro, de que toda la figura y demás, o que nos dé el miedo, o ante el desconocimiento no empezar a estudiarlo para empezar a utilizarlo. Cuando realmente la sucesión lo amerita, o el heredero que yo quiero proteger lo amerita. Perfecto. Ese. Bueno, a ver si creo que no hay ninguna otra consulta. ¿Vieron el link que les mandé para poder solicitar el PowerPoint? Que cada vez se cotiza más, Flor, porque... Y los fallos, esos 2 fallos que compartiste, estaría bueno también Sí, enviárselos. por eso también es una pauta. El tema que no haya jurisprudencia al respecto, ¿qué es lo que pasa? No se está Porque esto usando. estaba en la ley 2441. 2441, si no me equivoco, ya lo que digo mal el número. Y no. Y seguimos sin tener, y los casos que les traje son fideicomisos contractuales, no testamentarios. Busquen, si encuentran les pido que me manden, pero yo no he encontrado hasta ahora jurisprudencia sobre el tema. Entonces, y muchos autores, o por ejemplo, viendo códigos comentados, hablan de la posibilidad de extinción por revocación. Ay, bueno, que no es necesario que se reserve esa facultad porque total el testamento es esencialmente revocable. Pero señores, eso es en vida. O sea, nunca el fideicomiso se va a extinguir por revocación del testador, porque los herederos, en este caso, serían los herederos del testador y ellos no pueden revocarlo. La persona lo puede hacer, pero en vida sus disposiciones de última voluntad. Entonces esa causal acá ni se aplica. Y hay muchos que se ponen a explicar, no, que esto es así, así, y no, directamente no se aplica. ¿Hay material para analizar aspectos tributarios? Dice Juan Carlos. ¿Cómo? Si hay material para analizar aspectos tributarios. No sé si se refiere a doctrina o algún libro. No te sabría decir, podría consultar con una especialista en tributario que a lo mejor pueda tener material. Sí, porque tienen unas particularidades. De hecho, ya yo me sorprendí cuando se considera sucesión indivisa a los fines tributarios hasta la declaratoria. Cuando yo estudié eso me quedé atónita. Entonces hay muchas modificaciones importantes en eso. No, la verdad que no. Tendría que consultarlo, porque yo no lo sé. Ok. Dice costos del fideicomiso testamentario más que nada. Los costos, habla. Y a ver, ¿los costos para la Constitución? Supongo que sí. No aclara, pero entiendo que sí. Y en realidad, si uno tiene que dar el asesoramiento para redactarlo, obviamente es la redacción de un testamento, pero va a tener que tener en cuenta el patrimonio que se va a administrar a través de ese fideicomiso. Ok. Costos más que nada tributarios. No, sí. Tributario no. Sí, es una área que no manejo. Claro. Metería la pata si les digo algo. Bueno. No he constituido ninguno. Bueno, muchísimas gracias, Flor, muchísimas gracias como gracias siempre. A todos. Este gracias fue nuestro último Zoom del año con Flor, todavía falta la semana que viene, pero Florencia ya tiene como, yo no sé, creo que 15 charlas sobre temas sucesorios, así que el que es cliente de Microjuris los tiene volcados todos en la sección de doctrinas audiovisuales. Bueno, esta charla quedó grabada, fíjense en Facebook de Microjuris Argentina, lo van a encontrar. No se cuelguen porque lo dejamos unos días y después va a parar a la plataforma, así que bueno, les aviso eso para que no se duerman y lo puedan ver.
Irene otra genia, tal Gabriela, cual, genia total. Qué lindos que son. Bueno, buenas tardes, gracias por estar. Nos reencontramos prontito. Muchas Flor, gracias. mil gracias por todo, por las Hasta 15 luego. charlas. Bien, chau, gracias.